Hola, hola, bien, muy buenas noches. Tengan todos mientras van ingresando las personas que nos van a acompañar en la actividad del día de hoy. Bien, para quienes no me conocen, Aliani Torres, un placer. Hoy estaré acompañada de la psicóloga Mara Ardila. Estaremos hablando un poquito sobre el TDAH, considerando que ayer fue el Día Internacional del Trastorno del Déficit de Atención con Hiperactividad, representado con el color anaranjado. ¿Y qué significa ese anaranjado? Es la mezcla del rojo con el amarillo. Rojo, que es la energía, y el amarillo, que es la felicidad. Algo que caracteriza mucho a nuestros chicos con TDAH. Entonces, bueno, ya tengo a Ámbar por aquí. Voy a hacerle la invitación a Ámbar para que conversemos un poquito sobre este tema. Hola, bienvenida. Gracias a las personas que se están sumando a la actividad de hoy. Hola, Ámbar, ¿cómo Hola, estás? Liani, ¿cómo estás? Perfecto, ¿me escuchas bien? Y bien, muy bien. Ay, yo te escucho ¿Y tú a mí? perfecto. Ah, ok. Excelente. Wow, hacía tiempo. ¿Cómo estás, Ámbar? ¿Cómo te has Bien, gracias a sentido? Dios. Me gustó Qué mucho bueno, esa me intro alegro. que hiciste porque sí, dentro de la psicología el color naranja es un color que tiene mucho poder. De hecho, muchas empresas es un color clave que se utiliza para el tema de la motivación, del liderazgo. Y realmente, pues, nuestros niños con TDAH tienen esa particularidad. Siempre, siempre van a destacar. Así es. Ellos, Y y lo digo yo porque lo vivo aquí con Gabriel, que es todo un personaje. Entonces, y esa manera que tienen ellos de destacarse, la verdad que como que le enreda un poquito la vida a muchas otras personas, sin sí, intención, claro, pero pero le ahí enredan porque así sus es, retos que tienen dentro del así trastorno, es. obviamente los va a llevar obligatoriamente a siempre destacar y desafortunadamente a ser muy mal interpretados. Así es. Por eso el Muy tema bien. de hoy es Por eso es que titulamos nuestra actividad del TDAH mucho más que un diagnóstico. Siempre nos concentramos en el diagnóstico. Y revisando un poquito, tú sabes que para esto siempre leemos y revisamos, ¿no? Y me encontré, fue con un escrito, es un proverbio anónimo, pero me gustó. Y siento que encaja mucho con nuestros niños, con esa situación emocional que tanto se ve afectada en ellos por la condición. Y dice, el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor. Ujú. Cuando lo leí, wow, inmediatamente me ubiqué en mi aula, en mis niños, en mis consultas privadas, donde esto se siente, lo Sí. vives y te das cuenta. Entonces, es increíble cómo una manera a veces de querer llamar la atención de una persona, muchas veces, Ámbar, te lleva hasta un diagnóstico que no existe. ¿Ok? Sí, Porque eso es muy importante. esto ha sucedido, niños que llegan con informes diagnósticos TDAH y cuando tú comienzas a hacer tu evaluación para preparar el proceso de intervención, resulta que no encuentras nada de lo que dice allí. Y es solo esto. Necesito que entiendas que estoy aquí, préstame atención, abrázame, quiéreme, ámame. Es el Ujú. mensaje que te estoy enviando. Suele Sí, suceder muchas eso es veces. muy cierto, porque hay cosas que yo no sé por qué desafortunadamente es más fácil llegar entonces ver un niño muy enérgico, un poco desafiante, Sí, temerario, y que realmente esas son características propias del ser humano. O sea, no porque una persona tenga esas características ya de inmediato uno debe infringir una etiqueta, ¿no? Y que cuando tú muy bien, como tú muy bien lo estás explicando, cuando muchas veces vamos a revisar la historia de estos niños o jóvenes, porque también en la consulta pues uno sí. recibe jóvenes que Niños, tienen, jóvenes y y adultos. adultos también. Pero claro, de repente los que vienen más, o sea, que vienen, son los papás a traerlo, ¿no? Es lo que uno puede pues como ver más. Entonces, bueno, ahí en definitiva pasa eso, que cuando tú comienzas a revisar, te das cuenta que los patrones de crianza juegan un papel clave. Si ese niño Fundamental, así es. lamentablemente su mundo emocional se está trastabillando, Ujú. porque lamentablemente pues hay muchos conflictos en el hogar, existe violencia, o todo lo contrario, una completa apatía, no hay tiempo para ese niño, Ujú. eh,
pues entonces, por supuesto, el niño no entendemos por qué entonces de repente con los cuidadores se porta bien y cuando llegan los papás se portan mal. Y Porque en ahí se aula se pone, porta bien. sí, y se pone súper terrible y los papás, para los papás es completamente indomable. Y ahí habla muy claro, es la expresión de que el niño tiene una necesidad afectiva de su papá Necesidad. muy grande, de crear lazos y por supuesto, eso puede ser parte de lo que está sucediendo. Y lo que tú acabas de decir es clave también. Si nosotros no vemos que esos comportamientos se repiten en todos los espacios que este Sí. niño frecuente, entonces uno no puede hablar de un déficit de atención con hiperactividad, porque eso no es selectivo. Muy bien. Así. O Y sea, eso lo indica muy ahí bien el DSM-5 también. O sea, no exactamente, queríamos abordar mucho la parte clínica, pero es necesario porque es un claro, trastorno neurobiológico, ¿no? Y exactamente. obviamente eso es lo que nos indica el DSM-5 para las personas que no lo conocían o no lo habían Ujú, escuchado. exacto. Anteriormente nos concentrábamos eran quienes, en los niños y en los niños. Ahora tenemos no solamente el niño y adolescente, sino El también adulto. los adultos. Y entonces estas conductas deben permanecer en un periodo de tiempo, unos meses indicados, en los Sí. diferentes contextos, en el hogar, en la escuela o en el trabajo. Ujú, No es que en el hogar soy el terremoto o el huracán que dice mi mamá, y en la exacto. escuela soy todo un angelito, o voy al parque y mi comportamiento es igual al de mi escuela. Entonces, ¿qué está pasando? Debo revisar esos elementos del ambiente, por qué está detonando este comportamiento y entonces abordarlo de la manera correcta. Esto me recordó también mucho, Ámbar, nuestra metáfora del iceberg, donde Ah, siempre, sí, por siempre supuesto. vemos Solamente la la consecuencia. arriba. Okay, Sí, el exacto. comportamiento de nuestro niño, Exacto, sí, vemos lo de eso es arriba, cierto. pero no vemos abajo. Ah, En el caso exacto. del TDAH, yo me ubicaba y decía, ajá, abajo que tenemos la falta de afecto, como tú acabas Claro. de decir, Ujú. esas relaciones intrafamiliares que puede estar pasando, una Claro. dificultad en las funciones ejecutivas, Sí, muy eso es importante esa en es la nuestros principal niños, elemento debajo de ese iceberg. dificultades al igual que en nuestros niños con TEA sensoriales. ¿Cómo no? Manejo del ¿Ok? tiempo, Exactamente. Y también no las entender las dificultades de consecuencias. aprendizaje. Muchos de estos chicos presentan dificultades de aprendizaje. Entonces, son cosas que tenemos que considerar y tener muy en cuenta al momento de hacer también un diagnóstico y Ujú. poner la etiqueta a nuestros niños, porque la escuela se vuelve etiquetóloga. Todo niño que se mueve Sí, en exceso tiene un TDAH. te dio un Todo TDAH. niño que tiene exceso de actividad física hay un TDAH. ¿Y quién lo va a diagnosticar? No me lo va a diagnosticar la maestra. Exacto. Vamos al neuropediatra, vamos al psiquiatra infantil, vamos al psicólogo. ¿Cuál es la diferencia? Que el psiquiatra y el neurólogo pueden medicar en el caso de un tratamiento farmacológico y la parte psicológica va a abordar lo conductual y la orientación y el apoyo a la familia, que es Exacto. sumamente importante también en nuestros chicos. Sí, y hay cosas ahí muy importantes que yo hoy pensaba mucho en eso, transportándome sobre todo en los primeros años de vida de Gabriel, que porque es tan importante que uno desde la casa siempre eduque a la neurodiversidad, ¿no? Y a todo lo que los niños pueden encontrarse en clase, porque entonces, como nosotros tenemos como esquemas muy claros de que el niño bueno, el niño que debe destacar es el niño que se porte bien, que siga la orden, Así que es. sea colaborador, que no haga ruido, que no genere conflicto con los otros niños. Entonces eso es como un esquema que nosotros tenemos como idealizado. Y Ujú. entonces todo el que se sale de ese esquema está generando un problema o está dando una conducta disruptiva. De inmediato eso es lo que vemos, porque no queremos pasar por esas incomodidades. Yo creo que el tema es Sí, ese. No así nos es. queremos incomodar, nos quita más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces es más fácil decirle al papá, no, es que tu hijo parece que tiene TDAH y ya se quedó con esa etiqueta para toda la vida sin darnos cuenta que en esta condición en particular el tema emocional y de la autoestima juega un papel muy, pero muy importante. Fundamental, Se sumamente tenga o importante. no el diagnóstico, pero si un niño, nosotros no nos damos cuenta que primero que nada ellos le prestan atención a todo. El problema no es que no le presten atención a nada. Eso es una cosa bien importante de entender. Pero, Es pero una es que capacidad de tampoco te va a prestar la prestarle, atención. Él tampoco de te va a abordar a prestar la todo. atención. No, claro, Tú debes generar la exactamente. atención del niño. Así, de eso es lo que se trata.
Porque ¿cómo le generas la atención? Enfocándolo en lo que él sí es capaz, en lo que él sí se destaca, en lo que lo va a hacer diferente, pero desde la postura de que, yo sí tengo cosas por las cuales me pueden reconocer positivamente. Porque vuelvo y repito, o sea, el tema del autoconcepto y la autoestima aquí es clave. Si el niño todo el Sí, tiempo claro. está escuchando que es el niño problema, los niños no quieren jugar con él, porque Las no, maestra, porque es comparaciones. que exacto, él no respeta el turno, él es brusco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y nosotros, desde el punto del adulto, no fomentamos de enseñarle a nuestros niños el por qué él funciona diferente. Entonces, por supuesto, siempre, ¿qué va generando eso? El aislamiento. El Así es. aislamiento y la etiqueta, que lo único que yo conozco, que es por lo único que yo puedo destacar y que me reconozcan, es a través de las conductas que parece a nadie gustarle. Muy bien. Entonces, fíjense como sin querer nosotros mismos estamos preservando ese círculo vicioso. Y Así ahí nos es. estamos viendo pues todas las potencialidades que obviamente pues tiene nuestro hijo, porque nuestro hijo, bueno, o la persona con la que tenemos alrededor que tenga esto, porque son personas que tienen cualidades bien interesantes, o sea, son personas que no son temerosas, son Ujú. gente decidida, o sea, son personas que tienen una serie de habilidades que uno pasa el resto de la vida trabajándolas. Ellos las tienen naturalmente. Entonces, a eso es a lo que nos debemos enfocar. Por supuesto, ayudándoles a tener como que ese grado de regulación y como bien decía Alianis, que ese iceberg, que nosotros lo único que vemos es esa marcada impulsividad, hiperactividad y ese déficit de atención, debajo que está de primero las funciones ejecutivas. Hay un problema con las funciones ejecutivas que necesitamos empezar a ayudarlos a ellos a trabajar. ¿Por qué? Porque obviamente uno no se maneja bien con el tiempo y con el tiempo es con la latencia, o sea, ¿cuánto tiempo me demora a mí hacer algo? Entonces, por eso ellos muchas veces se les ve como procrastinadores, como que todo lo dejan para último momento, lo mandé a vestir, se subió a los 10 minutos, lo encontré jugando con los carritos y nada más con la cabeza puesta. Enseguida, Entonces, se sí, distraen, se concentran en lo que es su interés, lo que resulta más interesante e interactivo para mis intereses que a mi mamá apurándome. ¿Ok? exactamente. Entonces, y esa es una de las cosas que sucede en aula. Uh Pero -huh. ¿por qué? Típico de los papás, ¿sí? Que no se concentra, claro que se concentra, dale la tablet, dale el videojuego para que veas cómo se concentra. Claro, es de su interés, es Claro. más atractivo e interactivo que Uh -huh. copiar y pegar del pizarrón al cuaderno. ¿Ok? Claro. Entonces, esto es también como que cuando hablamos de TEA, ¿dónde están las estrategias? ¿Dónde están las adaptaciones? ¿Dónde está la innovación para estos niños Exacto. de este siglo? Uh Niños de -huh. este siglo, no solamente niños con alguna condición, porque las aulas en ocasiones siguen tornándose aburridas. Y entonces Sí. tenemos estos niños con este cúmulo de información cibernéticos, ¿ok? Limitados en un espacio de aprendizaje cuando tenemos una gran cantidad de estrategias para ofrecer y de esa manera motivar y desarrollar los aprendizajes. Claro, y hay una cosa bien importante de eso que tú estás diciendo, que precisamente como estamos en una época de tanta tecnología, entonces sucede mucho eso. Entonces, claro, es como que el mundo real se vuelve como aburrido. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos apoyemos precisamente en las tecnologías, que además son sumamente diestros en manejarlas, Ujú. para hacer todo. O sea, todo puede estar digitalizado si nosotros nos damos cuenta que esa puede ser una estrategia para que él funcione mejor. Y eso comienza desde muchas cosas que, bueno, nosotros conversamos también dentro del autismo. El manejo de rutinas, el manejo de cronogramas, el Son muy brindar necesarias para órdenes ellos. que sean muy cortas, precisas. Algo que Ujú. yo he trabajado durante muchos años con Gabriel es el tema de la retroalimentación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le doy una orden y le digo, ¿qué fue lo que te dije? Así Y es. que si de repente él en algún momento incumple eso, yo no vuelvo otra vez a decirle y cómo es posible que todas estas veces te lo tengo que decir, sino que yo llego simplemente y le dije, mira, yo qué te dije con respecto a eso específico que está sucediendo. Sí, Entonces a los veces él se ríe, recordatorios. a veces me dice, no sé, o a veces dice lo que es. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario ese feedback. O sea, el que nosotros realmente podamos darnos cuenta si él comprendió qué es lo que nosotros necesitamos. Y como los Así tiempos es. de ellos son tan veloces, por eso es que nosotros no podemos quedarnos ahí a dar discursos elaborados o ser muy tal, no, o sea, tenemos que ser igual de prácticos y puntuales que ellos. Así es. Eso es la Tú clave. le, tú le dices tiempos veloces, yo les llamo mentes rápidas.
Sí, O sí, sea, o sea, piensan eso muy rápido. es, Y estos niños, una de las características de estos niños y que yo he aprendido en la experiencia con ellos, ¿no? Es que son niños que piensan rápido, ¿ok? Son de pensamiento rápido, sumamente creativos, súper así. creativos. La mayoría se destaca en actividades prácticas y llegan a la adultez y quieren ser chef y quieren ser músicos y quieren ser artistas y artistas plásticos. Se destacan muchísimo en estas áreas. Ujú, Entonces, son niños que lo que necesitan es organización y estructura. En mi práctica, yo trabajo con ellos con mucha estructura como si trabajara con los niños TEA, porque exacto. tengo que hacer los recordamientos visuales, los recordatorios, Ajá, perdón, visuales. ¿Ok? Y una de las estrategias es esa, hacer visual lo que estamos comunicando al momento de trabajar, no que cómo hago para los hábitos de estudio. Vamos a comenzar a estructurarle los espacios, hacer las rutinas de estudio, preparar los espacios de trabajo, disminuir los estímulos distractores en los ambientes, darles periodos de descanso. Si necesita movimiento, bueno, vamos a permitirlo que tenga una pelota debajo de los pies, una cajita masajeadora para los pies que le permita el estar, que su cuerpo esté en movimiento. Y sí, esto es válido. Y esta es exacto. una de las cosas que uno pide en aula, pero se nos Ujú, niega. Y el qué mal, niño lo necesita para autorregular. claro, claro. Sí, eso es muy cierto, porque fíjate que allí la primera conducta a desarrollar, que la gente dirá, pero ¿cómo que desarrollar esa conducta? Si eso es algo que todo el mundo debe saber, es aprender a estar sentado. Uh -huh. Eso es todo un reto para nuestros niños. Entonces, yo esta Totalmente. mañana en una consulta se lo decía a una mamá, que eso, como con ellos nos toca trabajar así como si fueran atletas de competencia de velocidad, con cronómetro en mano. ¿Por qué? Ajá. Porque solamente con un cronómetro nosotros realmente podemos ser objetivos de lo que nosotros podemos llamar poco, mediano o mucho tiempo. Muy bien. Y el tema es ver, primero que nada, hacer el estudio de campo, ver realmente cuánto tiempo tolera él haciendo todas y cada una de las cosas. Y nuevamente, como en el tema del autismo, ¿qué necesitamos hacer? Adaptaciones. Porque mientras nosotros nos resistamos más y pensamos que el tema es, no, es que él hay que volverlo normal, es que él tiene que aprender a que hay ciertos lugares sociales y la etiqueta y todo el cuento que implica que él tiene que comportarse de cierta manera. Bueno, eso es muy contraproducente porque el primer mensaje que yo le estoy enviando a mi hijo es que yo no lo acepto. Uh -huh. ¿Ok? Y ya por ahí, entonces yo hago que él le nazca la necesidad de aprobación. La necesidad de la aprobación trae, por supuesto, inseguridad. Muy bien, porque frente a todo yo estoy muy atento no a cómo me siento yo, sino si la otra persona quedó satisfecha conmigo. Está contento con lo que yo estoy haciendo. Uh -huh. Exacto. Entrar en ese juego es muy peligroso porque por supuesto eso lo hace altamente sugestionable, lo va a hacer muy vulnerable frente a la crítica, no puede tener un criterio personal porque él siente que ningún espacio va a encajar. Muy bien. Y por supuesto lo puede llevar inclusive a tener conductas que no sean nada adaptativas porque los demás se aprovechan de eso. Entonces fíjense cuántas cosas van en ese principio simplemente por nosotros no querer aceptar que tenemos un hijo con habilidades diferentes, con un tipo de aprendizaje diferente, muy bien, que va a otro ritmo, que necesita otras estrategias y que puede ser igual de efectivo. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, con ese tema de sentarse, sí, como todos, a mí me tocó empezar a enseñarle a Gabriel esa estrategia y en eso hacíamos muchas cosas. Yo nunca, el tema del chaleco, no sé, nunca me gustó, el chaleco de peso. Entonces yo trabajaba o con una almohada, ¿okay?, que se le colocaba en las piernas, para que él tuviera como esa sensación de que, tengo algo y eso me tal. Y después, entonces, como la hiperactividad de Gabriel era tan alta, lo que hacía era que a las patas de la silla le colocaba unas ligas. Yo no sé si tú has visto esas ligas que usan las mujeres para hacer ejercicios que son como de colores. Son como Uh unas -huh. elásticas grandotas. Bueno, Sí, entonces sí. él lo que hacía era, le ponía 3 y entonces con los pies se ponía a darle a eso. Entonces, claro, ahí él drenaba esa energía, esa necesidad de movimiento y eso le ayudó a empezar a desarrollar la estrategia de estar sentado. Por Claro. supuesto, aquí el tema de los refuerzos es fundamental. Siempre hablar de lo que nos gustó que hizo y por qué nos parece que sí estuvo bien. O sea, el tema del refuerzo aquí es fundamental. Siempre estar señalando qué fue lo que hizo que a nosotros nos gustó. Esa parte es bien, bien importante para ellos. Entonces Sí. es ir desarrollando poco a poco eso. Por ejemplo, lo que tú decías de los espacios. Sí, o sea, necesitamos espacios que siempre sea el mismo espacio para trabajar. Los espacios deben estar bien definidos. Eso les ayuda mucho a ellos.
muy bien, para ir generando hábitos y rutinas. Por supuesto, esos espacios no pueden estar saturados de estímulos porque rápidamente pues su atención se va hacia todo, muy bien. Podemos limitar un poco el movimiento cuando ponemos la silla, la mesita, o sea, la silla pegada a la esquina y la mesita adelante, ya eso limita, o sea, porque sí, esos son, a ver, esos son apoyos. Cuando yo veo que me voy a levantar y me tropiezo con la mesa, es como un indicativo de que, no me tengo que levantar y me vuelvo a sentar. El tema sensorial, como obviamente ellos son tan dinámicos, por supuesto trabajar mucho lo que decía Lianis, la parte sensorial como dada hacia las artes plásticas. Trabajar con plastilina, trabajar con colores, trabajar con pintura, dejarlos trabajar libremente con las manos. Todo ese tipo de actividad les ayuda a ellos como un proceso de autorregulación, porque es una forma, a ver, la idea aquí es seguir el principio de la energía. La energía nunca se destruye, solo se transforma. Entonces, ese es el punto en esta condición. Exacto, tenemos que ir viendo de qué manera la vamos moldeando y la vamos transformando hacia otras cosas. Evidentemente que aquí el tema de la actividad física también es muy, pero muy importante. Muy bien, porque un niño que tiene actividad física regular, eso también ayuda a que sus niveles de energía bajen, que él pueda estar más concentrado. Muy bien. Que en un principio, porque esos eran temas que yo vivía con Gabriel, tenía que estar muy atenta, que en aras de no estar repite lo mismo, todas aquellas cosas que yo sabía que le resultaban muy atractivas a él para hacer por ahí sus rubieras, mantenía todo eso bajo llave, ¿entiendes? Porque era muy agotador y era hasta peligroso el tema de los desinfectantes, ciertos alimentos. A él le encantaba hacerme ollas de bruja en el inodoro. Sí, o sea, tenía una fascinación con tirar allá la leche en polvo, los limones, esas eran más o menos las cosas que, imagínate, y la leche en polvo en Venezuela que era tan difícil de conseguir en esa época. Gabriel tiene una comorbilidad, entonces el TEA con el TEA Exactamente. Entonces, fíjense, para él ha sido mucho más complejo el tema porque él tiene sus dos condiciones. Entonces, ¿qué aprendí yo de ese proceso? Que lo que tenía que hacer era entender que, bueno, aparte de todo, como todo niño, es curioso, está en un proceso evolutivo, faltaba comprensión, tenía el tema del autismo también. Entonces, ¿qué necesitaba hacer? Ajustes también para mí en aras de darle seguridad a él. ¿Muy bien? Yo tuve un episodio con él que es el episodio más duro que me ha tocado vivir con Gabriel, que se me salió de la casa de noche, se atravesó una calle y se fue a un terreno. Y yo no encontraba a Gabriel. O sea, yo duré sin Gabriel como más de una hora. Wow, qué desesperación, ¿Okay? Ámbar. Eso fue terrible, o sea, de verdad ese día yo pensé que me iba a volver loca, en serio, o sea, la sensación de angustia y el tema ¿por qué fue? Por una perseveración del pensamiento. Mi esposo tiene caballos, los caballos estaban, eso es un potrero, y resulta que mi esposo siempre iba con él a buscar los caballos, se hizo tarde, él empezó con el tema del caballo, él le dijo que no porque era tarde, que el caballito puede dormir allá. Bueno, a él se le hizo fácil abrir todas las puertas e irse. Estamos hablando que Gabriel tiene ahorita 10 años y eso pasó cuando tenía 6. Entonces, eso fue una experiencia súper, súper dura, muy bien, que me hizo darme cuenta a mí de que yo en ningún momento me podía confiar, de que siempre ve que, o sea, mantener, uno tiene que pensar más allá que ellos, uno tiene que ser mucho más ágil que ellos y pensar que dentro de lo que ellos pudieran hacer, imaginarse hasta lo peor que pudieran hacer para uno tomar todas las medidas de seguridad. Esa fue una gran experiencia que a mí me quedó de ese asunto. Gracias a Dios, bueno, fue el susto, él estaba perfecto, no le sucedió nada, pero también pudo haber pasado cosas muy graves ese día. Muy bien. Claro, y eso pasó así, en un instante, porque no fue tema de que no, que es que ellos estaban solos, que es que ellos estaban, no, estábamos todos en la casa y de repente yo fui a mirar a Mati, Mati, ¿dónde está Gabriel? No, está en su cuarto, no, Gabriel no está en el cuarto, buscarlo por toda la casa, Gabriel no aparece, se nos había perdido. Y apareció en buenas condiciones. Pero eso a mí sí me dejó muy en claro, por supuesto no lo voy a negar que el sentimiento de mala madre me duró como 5 días, porque es inevitable, pero sí me dejó muy, muy en claro en eso, o sea que con ellos basta un instante para que puedan suceder cosas. Entonces la idea no es ponerse paranoico, la idea no es pensar que qué dura es mi vida, muy bien, sino que sí necesitamos, como yo les digo, realizar una serie de ajustes que cuando los hacemos, cuando nosotros nos acoplamos como adultos, como yo siempre les digo, a las rutinas que ellos deben seguir, a brindar el buen ejemplo de todas las cosas, pues todo va fluyendo, porque como todo, todas esas situaciones se va aprendiendo y por supuesto todo eso hace que evidentemente pues nosotros tengamos que estar allí adaptándonos a todas esas situaciones.
Entonces, ¿qué va pasando? El déficit de atención con hiperactividad tiene una particularidad. A medida que se hacen todos estos procesos, los ajustes que también sabemos que son importantes en la alimentación, que nuestro hijo duerma lo suficiente, porque obviamente no va a ser igual a un niño que yo le esté proporcionando todo el día una alimentación llena de azúcar, llena de colorantes, de conservantes, porque evidentemente, ¿qué es lo que estoy logrando con eso? Sobreestimularlo. Es así de sencillo, lo estoy sobreestimulando. Entonces realmente cuando se brindan pues parámetros de alimentación realmente nutricional, eso también hace que ellos se regulen muy bien. Muy bien. Sí. Entonces son muchas de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí. Y una cosa que es muy importante en función de todo lo que va pasando, vuelvo y se los repito, reconocer los logros que ellos van presentando. Estar muy atentos a lo que decimos delante de terceros, porque ese tema de que estoy aquí en este cuadro, el muchacho está allá, y yo aquí haciendo la catarsis con cualquiera que llegó de que es que el muchacho me carga loca. Así es. Tienes toda la razón. Están haciendo algunos comentarios, Ámbar, algunas personas saludando y hicieron un comentario, dice que nos toca ser otro niño con TDAH para poderlos comprender a ellos. Pues, sobre todo el tema de la impulsividad, yo creo que el tema de la hiperactividad sí nos toca, sí, realmente, y Alianis y yo que bueno, que hemos hecho una amistad tan bonita y grande, Alianis sabe perfectamente cómo es mi día y que mi día tiene mucho eso, o sea, tiene que tener muchas estructuras y estructuras para mí, o sea, ni siquiera se trata con ellos porque obviar aquí cualquier mínimo detalle marca una diferencia. Así Muy es. bien, entonces fíjense que hay días donde pasan cosas que yo siento que son los momentos que yo digo, Dios mío, cuánto han avanzado. Fíjate, ayer yo me vacuné y pensé que no me iba a caer mal la vacuna. Ya pasé por mi segunda dosis. Pero como a las 3 de la tarde no, menos, más temprano, yo creo que eran como la 1:30, me descompuse. O sea, me dio, lo único que yo siento que no me dio fue fiebre, pero sí tenía fogaje, dolor de cabeza, me dolía todo el Como cuerpo. decía Diego, el brazo y el brazo. El brazo se me iba a caer. Me puse súper mala, o sea, tan mala que no pude llevar a Gabriel a las terapias, ¿no? Y me sentía súper mal, o sea, esa no era una hora apropiada para enfermarme. Tenía que pasar consulta también. Y entonces, bueno, yo salí aquí a la sala y le dije a los niños, me siento muy mal. Entonces Matías de una vez se angustia, ¿no? Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Nos vamos por una clínica? No, amor. O sea, sencillamente lo que estoy presentando son ciertos síntomas de por qué me vacuné y de verdad yo necesito acostarme a dormir, Mati. O sea, me siento muy, muy mal. Gabriel escuchó, yo solamente le dije a Matías, realmente de verdad no me dirigí a Gabriel. Mira, me quedé súper sorprendida porque ni lo sentí. Qué bien. Entonces lo único que él me dijo fue, ay mamá, ¿qué? ¿Estás enferma? Sí, mi amor, me siento muy mal y quiero dormir, necesito silencio. Eso sí fue lo que dije. Y mira, a la altura, que ellos normalmente esas son Excelente. horas en las que se pueden agarrar mucho. Fíjate, tú los subestimas mucho a veces a ellos y más de una vez te han demostrado Exactamente, los aprendizajes que ellos tienen. a ¿Okay? eso Porque voy. una vez te tocó también dejarlos con una vecina y se portaron excelentes y ordenaron la mesa y Sí, almorzaron mejor en tu ausencia. Y fíjate, me exacto. siento mal y de igual manera ellos hicieron lo que tienen que hacer y que han aprendido en su rutina. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, fíjate por qué es tan importante eso, o sea, que uno siempre esté reconociendo o sea, eso que tú acabas de decir que es clave, no subestimarte, pensar de que él no puede ir más allá, él siempre va a ser así, porque no es verdad, aunque Gabriel está medicado, porque sí, el grado de hiperactividad de Gabriel, y de hecho yo hice una publicación hoy que decía que no quería sonar exagerada, pero Gabriel desde que yo tenía 7 meses de embarazo, yo sentía que se me iba a salir de la barriga como el alien, era impresionante la cantidad de movimiento, yo no supe lo que fue dormir más de 2 horas seguidas hasta que él tuvo 3 años y medio. Imagínate los niveles de hiperactividad que tenía, eran terribles. En un primer momento, pues cuando yo lo llevé a evaluar, ya porque obviamente Matías tenía su diagnóstico, ya tenía pues ciertas sospechas, yo realmente pensaba que lo que estaba era sordo. Porque aparte de que se trepaba literalmente por las paredes, él ni siquiera cataba el nombre. O sea, era una ausencia completamente de eso. Y después de que obviamente pasó por todos sus estudios neurológicos, pues nos dimos cuenta de que sí, que había una condición allí asociada, que tiene pues un elemento allí a nivel neurológico y que eso producía precisamente toda esta sintomatología. Y cuando se diagnosticó, el cambio fue impresionante. Y por supuesto, como toda mamá, yo no me quedé ahí. Yo le dije, bueno, yo no creo que mi hijo toda la vida tenga que depender de una medicación.
empecé a estudiar a todo nivel, a hacer una cantidad de ajustes que me han permitido que hoy en día él consume la mitad de esa dosis. Y hay días que ni Porque, siquiera la toma. claro, aparte de que él está recibiendo una alimentación bastante amigable, tiene una mamá psicólogo que la trabaja Sí, toda esta parte conductual. salieron premiados. Ella se hace su autoterapia para Sí, poder fluir e interactuar con sus hijos dentro del hogar. sí. Y algo que a mí de verdad siempre me ha preocupado en nuestros niños, y hace poco tuve un caso, de hecho lo estoy atendiendo ahorita, un chico que adolescente venía pasando por varias dificultades, pero repercutía en su desenvolvimiento académico, todo esto que él venía viviendo. Diagnosticado con TDAH, no había sido abordado de la manera adecuada, y yo comienzo a indagar y comienzo a trabajar con él desde la inteligencia emocional, desde estrategias de inteligencia emocional. Él comienza a dar cambios. ¿Por qué? Porque me centré en él, en su autorreconocimiento, en sus fortalezas, en todo lo positivo que él tenía. Una escuela muy, pero muy, muy estricta, exigente, muy tradicional. Padres con una formación de ellos en su infancia muy Claro, rígida también, y que obviamente de generación en generación, si a sí, mí me lo enseñaron de esta manera, yo lo voy a hacer de esta manera. claro, correcto. Entonces, sin querer hacerlo de esta manera, obviando una condición, estaban generando en el niño una situación emocional al punto de decir, no me interesa y no quiero ir a la escuela y no me importa y no me importa y no me importa. ¿Y sabes por qué pasa eso, Aliani? Yo comparo esa situación como cuando una persona está en la cárcel porque mató a alguien y mata, o sea, y mata a otra persona en la cárcel. ¿Por qué lo hace? Porque es que ya no tiene nada que perder. ¿Qué es lo peor que puede Uh -huh, pasar si ya mató a uh alguien y -huh. está en la cárcel? Entonces, por Así eso es. es que yo tanto insisto en el tema de las etiquetas. Si a mi hijo todo el tiempo yo me conecto con mi hijo desde la frustración, porque los niños no son tontos, o sea, no, el ser humano es demasiado expresivo, no es solamente lo que dice, es cómo lo dice, el tono de Claro. voz, todo lo que pasa allí. Entonces, por supuesto, si yo me estoy conectando todo el tiempo con mi hijo, desde la ira, desde la frustración, desde el dolor, desde, o sea, de una serie de emociones que son muy importantes para el ser humano, pero que obviamente son muy fuertes y que para un niño que apenas está empezando su vida o para hasta un adolescente que no tiene la capacidad de darle interpretación a eso, y más en este trastorno, por el tema de que a ellos les cuesta manejar bastante, comprender las consecuencias. Así es. Entonces resulta que, por supuesto, yo me voy acostumbrando a que ese es el rol que yo juego dentro de la familia, ¿ya? Entonces no vale la pena que yo haga esfuerzo. No importa, o sea, no vale la pena realmente que yo piense en cambios, porque es que sin importar lo que yo haga, yo siempre voy a estar bajo la etiqueta del difícil, del problemático, del indomable, del grosero, del irresponsable. Y además pasa otro problema que también es muy importante, que pasa en la casa con los otros hermanos. Las ¿Ya? comparaciones. Porque entonces empiezan las comparaciones. Mira que él si no se sale de la línea y tú sí. Mira que fulanito se hace caso, mira que fulanito sí se come todo, mira que fulanito no responde, mira que fulanito, y entonces eso también va generando que todo el resto de la familia, eso es como una forma de generar poder. Así Y es. que por supuesto los otros también se sientan con derecho a descalificarlo frente a cualquier situación. Entonces, si desde mi Así es. propia casa yo me convierto en un paria y todo el tiempo que estoy aislado porque yo soy la oveja negra, porque soy el diferente, entonces, por supuesto, yo entiendo que ese es mi lugar en el mundo y eso es lo que yo también voy a repercutir cuando esté en la escuela, cuando esté en cualquier lugar donde yo me encuentre, esa va a ser pues la situación. O sea, el tema es que en mí nadie puede confiar, en mí nadie puede delegar, ¿ya? En mí, pues realmente, pues yo sencillamente tengo que siempre estar como al lado para no generar crisis. Y yo me acostumbro a vivir de esa manera. Y todo eso que estamos planteando ya son estigmas sociales y psicológicos. Así es. No son parte de la condición. Entonces, fíjense cómo desde lo que uno esté haciendo puede ayudar a potenciar al hijo. Muy bien, que como yo les decía, o sea, si yo le busco el lado positivo al tema de ser hiperactivo, de ser impulsivo y tener esa capacidad de ver todo el detalle, si realmente yo potenciara eso, el tema sería otro con mi hijo.
Entonces Así siempre es. es como desde donde deseamos mirar las cosas. Yo creo que ese es otro punto muy, muy importante aquí. Y el tema de la autorregulación emocional, porque por todo lo que hemos conversado, ¿no? O sea, ese tema de la parte emocional es clave y es muy importante y no es, y que yo, por ejemplo, que lo practico mucho con Mati y Gabriel, el hecho de decirles cuando yo me siento mal, ¿entiendes? Porque tampoco no puedo estar aquí estoica todo el tiempo como que a mí no me afecta nada porque eso no es verdad. Mati, que ya Mati Gabriel ha tenido más esa capacidad de observar, entonces a veces me dice, mamá, ¿por qué no? Entonces, como que me sale, mamá, no te enojes. Entonces cuando me dice eso, a veces me da risa, a veces me da coraje dependiendo de lo que haya hecho y le explico, le digo, mira, Claro. sí, estoy molesta Eso es muy porque importante. se sentó esta situación y yo esperaba, necesito de ti este apoyo, así, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes por qué trato de manejar mucha contención y ser muy asertiva en ese tema? Por lo que quiero que Matías aprenda, que es su hermano mayor, que además cursa también autismo, pero que evidentemente Gabriel imita mucho, Gabriel admira mucho a su hermano, para Gabriel pues lo más importante que tiene en su vida es Matías, y para mí es muy importante todo lo que Matías tenga que darle a Gabriel. Y para Matías pues por supuesto también es complicado porque a veces su rigidez, su perfeccionismo, su forma de hacer los parámetros para él estar estructurado, a veces le anda duro, nunca le pega, pero si de repente le habla fuerte, ¿ya? O lo Mm. acosa, entonces no, mi Un amor, ya hermano, va, un así no hermano. es. Hay que hablarle Apartando las bonito, condiciones que puedan tener, son hermanos y eso es exacto. común que sucede entre hermanos. Común, muy común. Están saludando por acá y Loraina Villa dice que así mismo le dice a su hijo. Se hace que tú estás diciendo. Saludos a Felipe, Así es, saludos a la mamá, amiga de Jaina que discúlpame. están por acá. Está haciendo presencia y compartiendo la actividad. Eso que tú acabas de decir es muy importante y vuelvo y lo repito. Para mí, yo inicio un programa de intervención con la parte emocional del niño, porque si emocionalmente él está bien, él va a proyectar al resto de los aprendizajes. Pero el trabajo no lo podemos hacer de manera aislada, debemos No, involucrar a la familia, porque la familia es el primer vínculo afectivo de nuestros niños, es allí donde debe partir esa aceptación como miembro de la familia y de allí proyectar hacia la autonomía, hasta mi aceptación como persona. Que esto son, una cosa nos va llevando a la otra y cuando todo esto vaya dando frutos, vamos a ver los cambios en su actitud, en los aprendizajes y allí todo comienza a florecer. uh-huh. No es un proceso de magia, es un proceso que tenemos que hacer un abordaje adecuado, Sí, remitir a los profesionales responsables que nos pueden apoyar al equipo interdisciplinario que nos puede apoyar con nuestros niños, porque nada, con ellos no podemos hacer un abordaje aislado. Debemos de ir de la mano del neurólogo. Yo siempre considero mi protocolo el nutricionista, por lo que ya dijimos. Si es un trastorno neurobiológico, ya sabemos esos procesos que influyen, ¿ok? Por la alimentación y la ingesta excesiva de las harinas y del azúcar en nuestros muchachos, sí. ¿ok? El psicólogo que va a hacer el abordaje conductual en el niño y el apoyo a la familia, ¿ok? Porque no solamente las etiquetas o los mensajes negativos se reciben en la escuela, muchas veces parten desde el hogar y ya el niño Claro, lleva la mochila y lleva la carga. ¿Ok? exactamente. Entonces a eso le sumamos siempre tú el que más se mueve, el que no te sientas. Ah, no te sientas, bueno, cuando finalice, mira lo diferente, si ya sé que no te sientas, que no se sienta, ok, una vez que finalices, Gabriel, vamos a ir a la esquina que está allá y vamos a colorear y vamos a hacer tal, o planifico 5 minutos, 10 minutos de una dinámica de pintura y de colorear con todo el grupo, involucramos el grupo, aprovechamos esa fortaleza de nuestros muchachos, resaltar lo positivo ante el grupo, delante del grupo, de lo que tiene nuestro muchacho. No Claro, es marcar la diferencia para que nadie quiera trabajar en grupo con él o trabajar en equipo. sí, eso Porque es muy entonces, importante lo que estás diciendo. son cosas que yo siento que se han hecho como que ya parte de la sociedad tan mecánicas, tan
no sé, cuando ya te llega el niño a aula con su expediente, con su carpeta, wow, un TDAH, no, no. Y entonces empiezan las referencias, ay, lo que te tocó, lo que te viene, mira qué es esto, y no te dan un aspecto positivo del niño. Exactamente. Entonces, por eso es que me encantó, ya recordé, es un proverbio africano, lo que leí en un inicio. Sí, sí, Y lo acomodé mucho a lo que tú dijiste ahorita, ok, si para que me presten atención tengo que quemar la aldea, bueno, vamos a quemar la aldea, pues. Si para que exacto. me presten atención yo debo comportarme un Ser poco con completamente mayor disruptivo. movimiento y seguir menos Sí, las reglas, bueno, lo voy a hacer claro, y aquí estoy. sí. Y entonces, Entonces, eso es lo que vemos de nuestros niños. ujú, No lo interpretamos como un llamado de atención, hey, ven, 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 dame un abrazo, que necesito un abrazo. exacto. O sea, Sí, yo he eso, tenido eso es niños muy que cierto. cuando entrevistas a los papás y tú le dices, ¿y cuántas veces tú le has dicho a tu hijo que lo quieres? Porque siempre nos centramos, es que no haces caso, es que mira el desorden que tienes en el cuarto, es que no recoges los juguetes, es que mira el reguero que hiciste en la mesa, es que siempre te levantas 10.000 veces cuando estás comiendo, el tú, delante de todo el mundo. Y lo Ujú. positivo. Y otra cosa muy importante, que eso va en la semántica. O sea, o yo digo lo que no me gusta o refuerzo lo que quiero que pase. ¿Entiendes? Es Así es. diferente que yo te diga, no, no brinques en el mueble, a que yo te diga, puedes brincar en el piso. A que te diga, no grites, a que te diga, necesitamos hablar todos al mismo Baja la tono. voz, Porque baja la evidentemente, voz. como son aprendizajes, si yo 10 veces al día te digo que no grites, lo que se te refuerza es que grites. Entonces es bien importante que nosotros, porque esas son cosas que como papás debemos hacerlas, porque yo entiendo que justo en el momento que suceden es difícil brindar la respuesta apropiada. Pero yo Claro, es si que un día yo aparte, me pongo a hacer esa lista de, bueno, ¿qué es todo lo que durante todo el día, cuál es mi mantra de regaños con mi hijo? Después, si no, no me sé los antónimos, no importa, para eso está el Internet. Me busco el antónimo de todas esas situaciones. Eso me permite construir frases de afirmación. y Muy eliminar bien, el no del vocabulario, porque siempre es no, que no lo hagas, no, no vas a ir porque no hiciste tal cosa, no, porque no exacto. terminaste la tarea, no, porque la maestra me dijo. Mira qué diferente es. Mira, Luis, cuando finalices las tareas, vamos a, Exacto. mira, baja, Eso es bien bueno, a importante. veces están los, tú sabes que parte de la impulsividad es esa manera de hablar que no hay filtro, que no esperan sus turnos de palabra y que levantan un poco la voz. Entonces, silencio, ya. O sea, baja la voz. Yo a veces les hago así, Claro. suave, suave, baja la voz. Y Mira, tú ves ¿sabes qué que ellos usaba yo van mucho con ellos? bajando el Utilizaba tono. pictogramas. Mantenía así como unas paleticas. Entonces, eso. O sea, porque Ajá. era más, y entonces, y yo me acostumbré mucho a eso. O sea, yo muchas veces nunca les hablaba, sino que todo lo seguía por señas. Y Porque ellos algo, saben Ámbar, que antes si que yo se hago me así, escape. es porque quiero Algo antes de que atención. se me escape, que también aplica tanto a niños con TEA, la parte de la teoría de la mente con nuestros niños con TDAH también. ¿Qué será? No, no, que no solamente con Ah, nuestros sí, niños con claro. TEA, Sí, sí, también por nuestros supuesto. niños con Con TDAH TDAH. tienen Claro. dificultad en cuanto a esto. ¿Ok? Sí, sí, porque por supuesto Entonces, eso forma parte de la función ejecutiva y eso es importante. Yo aquí les escribí, o sea, ok, cuáles son aquellas cosas, volviendo al tema de como nosotros siempre decimos que la casa es un laboratorio, porque si ajá, bien cada vez que nuestro hijo tiene la oportunidad de estar en contacto con los profesionales, esa es la base, pero recuerden que eso no se puede quedar solamente en esos 45 minutos o una hora de terapia así que es, tengan 3 veces a la semana. Eso es algo que tiene que así es, arropar todos nuestros días y todas nuestras horas. Uno es lo así que yo es. les decía del manejo del tiempo. Muy bien, porque el tiempo es un concepto muy abstracto. Entonces nosotros necesitamos empezar a trabajar con nuestros hijos, demostrarles a ellos cuánto tiempo se demoran haciendo una tarea, porque eso Así es lo es. que les va a permitir a ellos comprender que, ok, yo tengo que hacer esto de esta manera para darle continuidad a la siguiente actividad. No Ujú. podemos esperar que eso aparezca mágicamente porque es que se supone que él debería saberlo. Entonces, él se supone que debería saberlo, es una estructura que nosotros tenemos de verdad que desechar, porque si Ajá. no, siempre nos vamos a frustrar. Otro es, evidentemente, el prevenir consecuencias. ¿Cómo se previene consecuencias? Hay muchas cosas dentro del hogar que las explican, ¿ya? O sea, por ejemplo, tú lo llevas a la cocina. Yo por lo menos siempre tomo la previsión de colocar las ollas atrás. Nunca dejo ollas Ujú. adelante. Y menos que sean sopas o cosas porque me da terror. Nunca lo han hecho, pero podría pasar. O sea, ese es el tema de ir más allá siempre.
Y ellos, yo les digo, ¿por qué tú crees que yo pongo las ollas atrás? Entonces, Gabriel, para que yo no me coma la comida. Le digo, no, ese no es el tema. El tema es que acerca la mano. Ah, entonces está caliente. Sí. Entonces, si la olla está atrás y tú llegas a tirar la olla, hay menos posibilidades de que te quemes. Claro. Entonces, cuando Menos nosotros funciones vamos consecuencias. explicando esas cosas de la vida cotidiana, el por qué se hacen de determinada manera y brindamos la explicación, eso va ampliando ese mapa de conocimientos. Así Muy es. bien, permite realmente planificarme, o sea, porque para yo planificarme yo tengo que comprender el por qué se hace algo, o sea, cuál es la importancia de hacer algo, pero lo tienes que hacer porque sí, porque yo lo digo, porque yo soy tu mamá. Realmente eso no es un argumento válido. Otra cosa importante es lo de seguir indicaciones y para eso nos es muy, pero muy útil, por ejemplo, trabajar juegos, canciones, todo este tipo de juegos que implican instrucciones. Porque hablemos del tema, el tema es que ellos se interesen. O de repente un juego que a ellos les gusta en la computadora. Bueno, ok, primero que nada, mira, vamos a leer las instrucciones. ¿Cómo es que se hace el juego? Vamos a leer cómo es que es para jugar. Entonces, eso, o sea, buscando cosas de su interés, pero que nos permitan trabajar ese tema del seguimiento de instrucciones. Esa es otra cosa muy Así es. importante. El control emocional, obviamente, es toda la parte de la autorregulación emocional y eso parte mucho desde quién somos nosotros y el espejo que le estamos brindando a nuestros hijos. Muy bien. Así es. El comprender, el indagar, el por qué tú tienes una necesidad en un determinado momento, por qué frente a ciertas circunstancias tú respondes de cierta manera, no suponer, sino agotar hasta el último recurso para entender de verdad, porque para eso para nuestro hijo es importante. Obviamente, todo eso va a trabajar también la parte de la autoafirmación y la autoestima. Y también ellos tienen dificultades para la resolución de problemas. Muy bien. Entonces, volvemos al tema lúdico. Muchos de los juegos implican resoluciones de problemas. Los juegos de mesa, cualquier actividad que estamos desarrollando, las historias sociales, hay muchas historias sociales donde Excelente. se nos presentan problemas, entonces, bueno, la idea es que cuando yo ordeno esa historia, pues entiendo, hacer un laberinto es una resolución de problemas, porque si yo tengo aquí el ratón y del otro lado tengo el queso, al ratón tengo que solucionar el problema de que le llegue el queso para que pueda comer. Así es. Eso lo Por dar utilizamos un mucho en las ejemplo. funciones ejecutivas también para trabajar Exacto, entonces, planificación. ajá, exacto. Entonces, Es todas esas excelente los cosas, laberintos. No, y fíjate, ahorita hay muchos juegos. A mí me gustan mucho los juegos de mesa para trabajar con ellos, los sudoku. Excelentes. Hay ajá, sudoku que son con fichas, otros que son con imágenes, dependiendo de la edad del niño. No claro, solamente nos va a ayudar para trabajar un poco la atención, sino también generar este, habilidades, ¿ok? Habilidades y resolución de problemas. exacto. Los ayuda también con la parte emocional, las frustraciones, ¿ok? Entender que a veces gano, a veces no gano, porque algo de estos Ajá. niños que por su misma impulsividad se irritan mucho al momento de perder en alguna de las actividades. Entonces allí aprovechamos también para ayudarlos a autorregular o a gestionar estas emociones. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, nos queda poco tiempo, Ámbar. De hecho, creo que 3 minutos. No sé si quieres cerrar con algún mensaje. Me pareció excelente la actividad de hoy. Participaron varias personas, muchos corazoncitos, muchos saludos. Gracias a las personas que se unieron a la transmisión. Bueno, y a quienes nos van a ver ahora en diferido. Gracias por participar. Hoy realizamos esta actividad para resaltar que ayer fue 13 de julio, Día Internacional del TDAH, con la finalidad de concienciar a la sociedad en relación al trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Sí, así como yo siempre les digo que con respecto al autismo, el diagnóstico no es una sentencia. Con respecto al TDAH, el tema es que el diagnóstico no opaque a tu hijo. ¿Ok? Así Yo es. creo que esa es la clave aquí. Que no debo opacar a mi hijo, que yo debo darme el trabajo a conocerlo a profundidad, que es difícil la tarea, que es retadora. Sí, Claro. es muy retadora, yo no digo lo contrario, pero Así es. si yo decido apostar por mi hijo, no dejarlo de lado, no decir, es que ya yo solté la toalla porque no puedo con esto, y cuando estamos en ese punto, porque eso es muy válido, somos humanos, nadie es perfecto, simplemente dice que necesitamos ayuda. Muy bien, y Así es. muchas veces, que yo lo digo también, que muchas veces nosotros no debemos generar expectativas en nuestra familia para que nos apoyen, porque si no lo hacen, entonces nos sentimos como traicionados y nos sentimos más Así es. solos en la situación.
Muchas veces es preferible apoyarnos en los profesionales, hasta en amistades, porque pueden ser más objetivos, pueden ser hasta más colaboradores y condescendientes, pero el punto siempre es entender que uno no está solo en esta situación. Cuando uno cae en esos puntos de desolación es porque uno mismo lo decide, ¿ya? No porque la situación tenga que ser así. Estamos viviendo en una época que por supuesto tenemos muchos más recursos que aquellas mamás que hace 20 años atrás estaban criando niños con trastornos del neurodesarrollo. Entonces creo que el otro tema que yo les dejo es que uno tiene que estudiar. Hay que documentarse, eso es muy, pero muy importante. Si yo no sé de qué padece, es muy difícil entenderlo. Y va a ser mucho más difícil que desde mi punto de vista que soy la roca o soy la guía en el hogar, yo pueda también educar a mi familia para que realmente seamos un apoyo efectivo para este miembro de la familia y para mí, que soy la líder de todo este proceso. Entonces, de verdad que, bueno, aplaudirles a todas porque yo sé que toda mamá, todo papá, todo cuidador realmente está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene. ¿Ok? Y todo es válido, equivocarse es válido, cambiar la ruta es válido. De eso se trata este proceso. Jamás. Es un tema de actitud. Es un tema de actitud. Entonces, siempre les digo a los papás, si te agotaste, si te cansaste, si estás agobiado, salte, pega 2 gritos, abraza la almohada, llora si quieres llorar porque te sientes muy frustrado, pero vamos a renovar las fuerzas y comenzamos, retomamos. Porque es tu hijo, el ser más preciado, al que más amas en el mundo. Exacto, entonces, uno puede perder una batalla, pero la guerra jamás. La guerra jamás. Entonces, bueno, Amar, gracias por gracias a ti. por compartir tus conocimientos y tu experiencia como mamá. Gracias. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Que tengas una feliz noche y feliz noche a todas las personas que nos acompañan. Bye. Gracias. Chao. Chao.